Un aprendiz de payaso hereda el maletín de maquillaje de su mentor muerto. Usar el maquillaje lo convierte en una estrella, pero a un terrible precio. Cada aplicación consume su vitalidad. Aunque advertido de la maldición, Ángel se vuelve adicto al poder que le otorga el maquillaje. ¿Qué harías tú ante esa oportunidad? ¿Te dejarías llevar por tu ambición? El rey de los payasos. Hola Raptor, soy Ángel. Siempre supe que quería ser payaso. Desde que era niño, el brillo de las luces, el sonido de las risas y la magia de los espectáculos en el circo me habían cautivado de manera indescriptible. No era simplemente una afición, era mi vida entera. Mientras crecía, dedicaba cada momento libre a perfeccionar mi arte, estudiando a los grandes maestros y practicando cada broma y gesto frente al espejo. Tenía toda la energía y entusiasmo del mundo, con una sonrisa que no parecía conocer la derrota. Trabajar bajo la tutela de Emilio, un payaso famoso por su talento inigualable, era un sueño hecho realidad. Emilio no era solo un maestro para mí, era como una figura paterna, alguien a quien admirar profundamente. El circo en el que trabajábamos era modesto, pero tenía una rica historia, una audiencia leal que llenaba la carpa cada noche. Emilio era la estrella del espectáculo y yo me esforzaba por absorber todo lo que pudiera de él. Observaba atentamente cómo se preparaba antes de cada función, cómo seleccionaba cuidadosamente su maquillaje y cómo se transformaba en el escenario, en una figura magnética que dominaba la atención de todos. Anhelaba el día en que pudiera brillar con la misma intensidad. Cada actuación junto a Emilio era un aprendizaje continuo, una oportunidad para acercarme un paso más a mi objetivo. Pero, aunque Emilio era reconocido y aclamado, yo seguía siendo solo un aprendiz, un joven que aún no había encontrado su propia voz en el escenario. A pesar de eso, estaba feliz. La vida en el circo era dura, pero la camaradería y el sentimiento de pertenencia lo hacían soportable. Sentía que tenía un lugar al que pertenecía, y aunque deseaba más, estaba dispuesto a esperar mi momento. Sin embargo, ese equilibrio, esa calma en mi vida, estaba a punto de desmoronarse de una manera trágica e inesperada. El día que cambió mi vida comenzó como cualquier otro. El sol brillaba sobre la capa del circo y la atmósfera estaba cargada de la excitación previa a la función. Como siempre, estaba nervioso y emocionado, preparándome para otra noche bajo las luces. Sabía que la presentación de esa noche sería especial, pues Emilio había estado planeando un nuevo número, uno que, según él, sorprendería a todos. Antes de la función, decidí visitar a Emilio en su camerino. Quería hablar con él sobre el nuevo número para tal vez obtener algunos consejos que me ayudaran a mejorar mi propia actuación. Sin embargo, al entrar en el camerino lo que encontré me dejó helado. Emilio yacía en el suelo, inmóvil, con un rostro pálido y sin vida. Sentí mi corazón latir con fuerza mientras intentaba procesar lo que estaba viendo. La estrella del circo, mi mentor, estaba muerto. El pánico me invadió de inmediato. ¿Qué iba a hacer? ¿Cómo iba a seguir el circo sin Emilio? Pero entonces algo llamó mi atención. El maletín de maquillaje de Emilio, aquel que siempre guardaba celosamente, era casi una extensión de su persona y jamás lo había visto sin él. Sin pensarlo dos veces antes de que la razón pudiera detenerme, me acerqué al maletín y lo tomé. Era como si una voz interna, un impulso irracional, me empujara a hacerlo. En mi mente me justificaba pensando que Emilio ya no lo necesitaría. Con el maletín en mis manos, salí del camerino de Emilio y me dirigí sigilosamente a mi propio espacio, escondiendo el objeto como si fuera un tesoro prohibido.
Los días siguientes fueron una mezcla de emociones intensas. La muerte de Emilio dejó un vacío enorme en el circo, pero después de 20 días, las funciones se reanudaron y yo estaba listo para hacer mi debut como el payaso principal del show, el rey de los payasos. Mi corazón estaba lleno de nervios y una culpa persistente, pero la tentación de usar el maquillaje de Emilio fue más fuerte. ¿Qué podría salir mal? Con manos temblorosas abrí el maletín. Dentro encontré el maquillaje ordenado con una precisión casi obsesiva. Colores vibrantes, sombras, lápices, todo estaba dispuesto con un cuidado que reflejaba la maestría de Emilio. Mientras lo tomaba uno por uno, sentí una conexión extraña con los objetos. No había nada particularmente inusual en el maquillaje a simple vista, salvo una extraña figura con el número 10 que hacía las veces del logo en la parte interior de la tapa. Aún así, decidí seguir adelante. Comencé a aplicarme el maquillaje. Al principio, todo era rutinario, como lo había hecho cientos de veces. Pero pronto, algo comenzó a cambiar. Los colores se mezclaban con una facilidad casi sobrenatural, como si tuvieran vida propia. Mi mano, que solía ser torpe y nerviosa, ahora se movía con una precisión y gracia que nunca antes había experimentado. Y mientras me miraba en el espejo, vi como mi rostro se transformaba, no solo en un payaso, sino en una versión más aguda y definida de mí mismo, como si hubiera capturado la esencia de Emilio. Esa noche, cuando subí al escenario, sentí una confianza que jamás había tenido. Cada broma, cada gesto, cada movimiento fluía de mí con una naturalidad que sorprendió tanto a la audiencia como a mí mismo. El público estalló en risas y aplausos y por primera vez no solo era parte del espectáculo, yo era el espectáculo mismo. Estaba en la cima del mundo y todo gracias a ese maletín. Sin embargo, mientras la noche avanzaba empecé a notar pequeños detalles. Mi cuerpo se sentía más ligero, pero al mismo tiempo una extraña fatiga comenzaba a asentarse en mi mente. Al final de la función estaba agotado, más de lo habitual, como si hubiera entregado una parte de mí en el escenario. No le di mucha importancia en ese momento, atribuyéndolo a la emoción y al estrés del día. Pero cuando me miré en el espejo de mi camerino, mi reflejo me desconcertó. Había algo diferente en mi rostro, una dureza en mi expresión que no estaba allí antes. Sin embargo, la euforia del éxito pronto ahogó esas dudas. ¿Qué importaba sentir un poco de cansancio si lograba capturar la atención de todos? El espectáculo debía continuar y estaba dispuesto a seguir adelante, sin importar el costo. Los días siguientes fueron una verdadera montaña rusa. Cada vez que usaba el maquillaje, mi actuación era impecable. La gente comenzaba a hablar de mí, de cómo había logrado tomar el lugar de Emilio con una destreza asombrosa. Los aplausos crecían en intensidad y frecuencia, y las críticas me alababan como el nuevo gran talento del circo. Pero con cada presentación, la sensación de agotamiento también crecía, y las diferencias en mis reflejos se volvían más notorias. A pesar de todo, no podía detenerme. Cada vez que me enfrentaba al maletín sentía la tentación de usarlo de nuevo. Mi éxito dependía de ello, o al menos de eso es lo que me había convencido. Sin el maquillaje, temía que mi talento desapareciera. Pensaba que todo era una ilusión creada por la magia del maletín. Y así, con cada función, con cada aplauso, me sumergía más en ese abismo, atrapado entre mi ambición y el precio que estaba pagando. Rubén, el trapecista, un viejo amigo de Emilio, solía visitarme entre bastidores. Rubén me observaba con creciente preocupación, notando los cambios en mí, pero sin decir una sola palabra al principio. Hasta que un día, después de una presentación particularmente exitosa, Rubén me confrontó. Al ver el maquillaje en la mesa de mi camerino, su expresión se tornó sombría. «Eso no es solo maquillaje, Ángel», me dijo Rubén, con una voz grave que resonó en el pequeño camerino. «Emilio no te contó la historia completa, ¿verdad? Ese maletín lo cambió todo para él, pero también lo destruyó». Escuché incrédulo al principio,
pero algo en la voz de Rubén me hizo prestar atención. Me habló del origen del maquillaje, de cómo Emilio había obtenido ese maletín de una manera misteriosa y de cómo cada vez que lo usaba, el maquillaje le otorgaba una creatividad y humor sin límites, pero a cambio le arrebataba un poco de su vida. Emilio había vivido con esa maldición durante 10 años, hasta que finalmente ya no tuvo vitalidad para pagar aquella magia. La verdad me golpeó como un puño de hierro. Había alcanzado el éxito que tanto deseaba, pero el costo era más alto de lo que jamás hubiera imaginado. Sin embargo, incluso con el conocimiento de la maldición, la tentación de seguir usando el maquillaje era irresistible. La adulación del público, la emoción de estar en la cima, eran sensaciones que no podía simplemente abandonar. Era un joven atrapado en mi propia ambición, incapaz de soltar aquello que me estaba destruyendo. Con cada nueva función, mi fama crecía. El circo que antes luchaba por llenar su carpa, ahora colgaba el cartel de "No hay entradas", casi todas las noches. Los críticos me alababan como el sucesor perfecto de Emilio, alguien que había logrado llevar el arte del payaso a nuevas alturas. Mi nombre comenzaba a resonar más allá del pequeño circo y las oportunidades llovían sobre mí. Invitaciones a espectáculos más grandes, oferta de patrocinadores y la posibilidad de giras internacionales se convirtieron en mi nueva realidad. Pero mi cuerpo, una vez lleno de energía juvenil, comenzaba a mostrar señales de desgaste. Las líneas de mi rostro se profundizaban y mis ojos, que antes brillaban con entusiasmo, ahora parecían cansados y apagados. Me encontraba en una encrucijada. Sabía que cada vez que me maquillaba estaba entregando una parte de mí mismo, pero también sabía que, sin el maquillaje, el éxito que había alcanzado se desvanecería como el humo. El precio del éxito pronto se me hizo imposible de ignorar. Mi salud se deterioraba rápidamente. Cada presentación me dejaba más débil que la anterior. Mi rostro, una vez juvenil y brillante, ya se había convertido en una máscara de envejecimiento prematuro. Intenté dejar de usar el maquillaje, aunque fuera solo por un día, para recuperar algo de mi antigua energía. Pero sin él mis actuaciones carecían de la chispa que me había hecho famoso. El público lo notaba, y aunque no decía nada, podía sentir algo que faltaba. La presión de mantener mis estatus, de no decepcionar a aquellos que creían en mí, era demasiado grande, y así volví al maletín, incapaz de romper el ciclo. Rubén me confrontó nuevamente suplicándome que me deshiciera del maletín antes de que fuera demasiado tarde. No puedes seguir así, Ángel, te está matando, ¿lo ves, verdad? Emilio lo sabía y aún así no pudo detenerse. No cometas el mismo error. Pero las palabras de Rubén cayeron en oídos sordos. Estaba demasiado consumido por mi ambición. Finalmente, la presión llegó a un punto crítico. Después de una actuación en la que apenas pude mantenerme en pie, colapsé en mi camerino. La fatiga y el dolor eran insoportables, y por un momento pensé que tal vez era mejor dejarlo todo. Decidí hacer un último intento por liberarme. Tomé el maletín y con lágrimas en los ojos me dirigí al acantilado cercano, un lugar donde solía ir con Emilio cuando necesitábamos despejar la mente. Sabía que debía arrojar el maletín al lago, destruirlo y con ello romper la maldición, pero mientras estaba allí, con el maletín en la mano, una oleada de recuerdos me invadió. Recordé la sensación de poder y control que el maquillaje me daba. No podía soltarlo, aunque sabía que me estaba matando. El miedo a perder todo lo que había construido era demasiado fuerte. Con una sonrisa rota y lágrimas corriendo por mis ojos, tomé una decisión. Abrí el maletín y con manos temblorosas empecé a aplicarme el maquillaje una vez más. A medida que los colores tocaban mi piel, sentí como la energía volvía a mí, como el poder del maletín me consumía y al mismo tiempo me revitalizaba. Era como si en ese instante todo el dolor y la fatiga desaparecieran, dejando solo la euforia y el poder al que me había vuelto adicto.
Finalmente, con el maquillaje completo, me alejé del acantilado dejando atrás cualquier rastro de duda. Sabía que no viviría mucho más, pero mientras pudiera seguir sintiendo la euforia del escenario, lo aceptaría. Era mi destino y había hecho mi elección. Mientras caminaba de regreso al circo, las sombras se alargaron a mi alrededor, como si el mundo estuviera cerrándose sobre mí. Pero no miré atrás, seguí hasta mi amargo final.